Manila, 1975. Estimado señor Wang, permítame decirle que su propuesta de colaborar en un libro me tiene asombrado. Máxime cuando no tenemos el gusto de conocernos, vivimos en ciudades diferentes y para colmo, yo no soy lo que se dice un escritor profesional. Todo lo más que he hecho en el campo de la escritura ha sido publicar un centenar de artículos en revistas médicas especializadas que hacían referencia a la utilización de antibióticos en el sudeste asiático durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Nada que pueda ser reseñable desde el punto de vista literario. Su currículum, en cambio, es impresionante. Sus 3 volúmenes relativos a la guerra sino-japonesa son sencillamente extraordinarios. Su penetrante enfoque y el hecho de que su obra no haya contentado a los comunistas de la China continental ni a los nacionalistas de Taiwán pone de manifiesto sus cualidades como historiador. Además, conjugar el rigor científico con la amenidad divulgativa, tal y como usted hace, no es tarea fácil. Si no me cree, lea uno de mis artículos médicos y entenderá a qué me refiero. De modo que sigo preguntándome qué interés puede tener usted, y por extensión su editor de Hong Kong, en que yo tome parte en su nuevo proyecto. Me pide que escriba sobre los años que pasé en Shanghái, desde que desembarqué en la ciudad en compañía de un pasaje compuesto mayoritariamente por refugiados judíos, a mediados de 1939, hasta la rendición del ejército japonés a finales del verano de 1945. Y basa su petición en el conocimiento de una persona que en su día aprecié mucho, Gianni Molmenti. Me pregunto cómo diablos el viejo Molmenti ha sabido que vivía en Manila. Claro que hablamos de un periodista avezado y, sobre todo, paciente. Si no está al tanto, pídale de mi parte que le narre la historia del tren que llegó a su destino con 400 horas de retraso. Según refiere usted en su carta, Molmenti le ha dicho que yo lo sé todo sobre el Shanghái de principios y mediados de los años 40, en particular lo concerniente a la cuestión judía. No le falta razón a mi viejo amigo, aunque para decir toda la verdad, también él vivió la historia de los judíos de Shanghái en primera persona. Eso me lleva a plantearme la siguiente pregunta. ¿Por qué no le pide a Molmenti que le ayude en su libro? Desde luego, él está mucho más capacitado que yo. Supongo que en sucesivas misivas tendremos la oportunidad de aclarar esta y otras dudas que pueden ir surgiendo. Según reza en la solapa de una de sus obras, es usted un anglo-chino nacido precisamente en Shanghái, en 1940. Ese dato de su biografía me brinda la esperanza de haber conocido a su padre, aunque para serle del todo franco, desde que Japón y Estados Unidos entraron en guerra en diciembre de 1941, dejé de tener contacto con la colonia británica. Como es bien conocido, todos fueron internados en campos especiales. Desde luego, si hay algo que evidencia en sus palabras y por ende su propuesta, es que usted padece el clásico mal de la discordancia entre el pasado y el presente, cuyo síntoma principal es la melancolía. Usted vivió en Shanghái siendo niño y con su proposición pretende que sea yo quien complete las lagunas de su memoria. Amigo mío, le comprendo perfectamente, pues Shanghái es comparable, para emplear una expresión médica, con una enfermedad incurable que tiene su solar en el alma, y que sólo los recuerdos logran atenuar parcialmente. Créame si le digo que cada tarde, cuando me asomo a la terraza de mi apartamento de Roxas Boulevard, para contemplar la puesta de sol de Manila, mi mente vuelve indefectiblemente a la ciudad más arriba del mar, que es lo que literalmente significa Shanghái. Hecha esta reflexión, creo que estaría de más seguir cuestionando la conveniencia de tomar parte en su proyecto, pues la respuesta a todas mis dudas está en usted, en su necesidad de recuperar la memoria que le ayude a unir pasado y presente. Después de todo, como dice un proverbio que aprendí en su país, la retentiva más potente es más débil que la tinta más pálida. Escribamos, pues, ese libro. Reciba un cordial saludo, Martin Nivolli. Hong Kong, 1975. Apreciado señor Nivolli. Muchas gracias por la celeridad de su respuesta y por sus atentas palabras.
Si abrigaba dudas sobre su idoneidad para afrontar un proyecto como el que le propongo, han quedado disipadas después de leer su carta. Ni qué decir tiene que ambos compartiremos la autoría del libro para lo bueno y para lo malo. Desgraciadamente nuestro amigo Molmenti no goza de buena salud. Hace 2 años y medio sufrió un ictus, y como consecuencia del mismo ha perdido la movilidad en el lado derecho de su cuerpo. A los problemas motrices hay que sumar otros que le afectan al habla y a su capacidad para escribir. De ahí que me haya visto en la necesidad de recurrir a usted. Según me ha comentado el señor Molmenti, usted mantuvo un estrecho trato con un judío llamado Leon Blumenthal. Se trata de una pieza clave en la historia que estoy tratando de escribir, o debería decir de recomponer. De manera que le agradecería sobremanera que describiera pormenorizadamente su relación con él. Imagino que se estará preguntando por qué estoy interesado en un personaje como Leon Blumenthal. Permítame que guarde el secreto por el momento. Solo puedo adelantarle que me hallo inmerso en una delicada investigación y que su testimonio puede arrojar luz sobre ciertos aspectos que tuvieron que ver con los judíos en Shanghái durante la ocupación japonesa de la ciudad. De manera que no solo me interesa el señor Blumenthal, también me importan otros personajes como los señores Yoshio Kodama y Ryoki Sasakawa, a quienes al parecer tuvo ocasión de frecuentar. En cuanto a la posibilidad de que haya conocido a mi padre, es tan alta como seguro es que yo no llegué a conocerle nunca. En aquella época, como usted sabe, los hijos nacidos de una relación mixta no eran bien vistos. Éramos conocidos como chichis, palabra al parecer de origen hindú. De manera que fui llevado lejos de Shanghái nada más nacer. Luego viví en la ciudad una temporada durante los meses previos y posteriores a la finalización de la guerra. De modo que son innumerables los acontecimientos que, por decirlo así, he olvidado. Otros, en cambio, los conservo vívidamente en la memoria, aunque en muchos casos no son más que un montón de imágenes confusas. Si me permite expresarlo con una metáfora, la gran mayoría de los recuerdos que han arraigado en mi mente viven dentro de ella como olas agitadas por la marea. A veces se acercan hasta la orilla y puedo tocarlas con las manos. En otras ocasiones, en cambio, solo alcanzo a ver el reflejo irisado de las crestas, la efímera ilusión de la espuma, restos de algo que no sé discernir si tuvo lugar o es fruto de un sueño. De modo que llevo años esperando una revelación, un fogonazo que ilumine cada acontecimiento, cada detalle. De ahí mi deseo por discriminar lo que es real de lo que no lo es. Necesito ordenar mis recuerdos. Sea como fuere, no dejo de preguntarme si Shanghái era de verdad la ciudad displicente y alborotada, ambivalente y tumultuosa que creo. Los chinos decimos que es el destino el que decide la vida de una persona. En mi caso, ese destino tiene nombre de ciudad, Shanghái. A pesar de que llevo mucho tiempo tratando de reconstruir la historia de la China de los últimos 50 años, el espacio que me corresponde ocupar en ese rompecabezas sigue estando vacío. Espero que usted me ayude a completarlo. ¿Qué más puedo decirle cuando ya se lo he pedido todo? Reciba un cordial saludo. Wang Zemin. Manila, 1975. Estimado señor Wang, no se imagina cuánto lamento la enfermedad del viejo Gianni Molmenti. Si cabe, su estado de salud me servirá de acicate a la hora de escribir, como si lo hiciera por los dos. Recuerdo una frase suya que empleaba para referirse a los continuos cambios que se iban produciendo en la ciudad. Shanghái era un reguero de chismes y ahora se ha convertido en un reguero de pólvora, decía. Así que si no tiene inconveniente, voy a tratar de narrarle cómo el reguero de chismes que era Shanghái se convirtió en un polvorín, cómo los corazones de quienes habitábamos en la ciudad se tornaron negros como el carbón, fruto de la desconfianza que provocaba la situación política general, cómo las palabras se transformaron en azufre y cómo los japoneses primero, los nacionalistas chinos después y los conspiradores comunistas por último se encargaron del comburente y de hacerlo estallar todo en 1000 pedazos. No pierda el tiempo pensando si Shanghái fue tal o cual cosa, porque la ciudad que usted recuerda fue solamente un sueño que duró 100 años. Durante ese tiempo,
Shanghái permaneció a los ojos del mundo oculta bajo un velo tejido por el humo de las pipas de opio. Conoce una obra de Bertolt Brecht titulada Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni. Narra la historia de una ciudad levantada en medio de la nada por un extravagante grupo de prófugos a los que las autoridades persiguen por quiebra fraudulenta y prostitución. Mahagoni se convierte así en un lugar consagrado al placer, sin leyes, el paraíso de los buscadores de oro y de los contrabandistas. Lo único que no estaba permitido en Mahagoni era carecer de dinero y, en consecuencia, la única regla que había que respetar era pagar las deudas. Pues bien, en cierta forma, la historia de Shanghái se parece mucho a la de Mahagoni. Shanghái fue erigida sobre terrenos pantanosos muy cerca de la costa. Más tarde, la ciudad cayó en manos extranjeras, se establecieron las llamadas concesiones internacionales y se crearon leyes que favorecían la especulación y el enriquecimiento de sus habitantes, con independencia del tipo de actividad que desarrollaran. Los únicos que se ganaban la vida con el sudor de su frente eran los coolies chinos, que tiraban de los rickshaws. El fraude y la prostitución se convirtieron en los motores de la actividad económica y, como en Mahagoni, para sobrevivir bastaba con pagar las deudas. Pero también, como sucedió en esta ciudad imaginaria, el placer se tornó primero en insaciable y más tarde en ingobernable. Fue entonces cuando se puso de manifiesto que Shanghái solo había sido el sueño fraudulento de un puñado de tahúres. Como me dijo en una ocasión un sacerdote evangelista establecido en la ciudad, si Dios hubiera dejado que Shanghái perdurara, a continuación hubiera tenido que disculparse por haber destruido Sodoma y Gomorra. Desconozco si se debió a una maldición divina, pero cuando Shanghái tuvo que sobreponerse a las adversidades, cuando tuvo la oportunidad de reinventarse, lo que hizo fue traicionarse a sí misma. Sí, la metrópoli del gran humo se consumió como una pipa de opio. Reciba un cordial saludo. Martín Niboli.